Johan Sanders es quien nos va a hablar de este tema y va a moderar Germán Di Vela. Presentamos a ambos. Johan Sanders es profesor emérito de la Universidad de Wageningen, en Holanda, en el área de desarrollo de biorefinerías a pequeña escala, con baja inversión, como método de impulsar la innovación. Además, posee un PhD en biología molecular. En tanto, Germán Di Vela es ingeniero agrónomo, socio de la empresa Bio4 y Bioeléctrica, es directivo en FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino, e integra el Comité Ejecutivo de APRESID. Vamos a dejarlos entonces en primer término con Germán Di Vela, quien va a hacer una introducción de esta disertación, de este panel. Adelante, por favor. Hola. Hola, buen día. La idea de este panel está muy relacionado con lo que es hoy la misión de APRESID, que no solo somos productores de alimentos, sino además de fibras y energías. Y además de eso, de cómo buscar una solución, no solo a la situación coyuntural que está viviendo hoy el productor agropecuario, sino una mirada más a largo plazo. Estamos convencidos que como productores debemos generar fuentes de trabajo, además de alimentos, fibras y energías, y todo este tipo de integración vertical que nos van a proponer en esta disertación, Joan, apunta también a eso. O sea, no solo seguir trasladando granos a los puertos, sino empezar a trasladar productos con mayor valor, donde el costo del flete impacte menos. Y la idea de la presentación de Joan es que busquemos los lugares donde cada uno de nosotros podemos participar. Por eso esto de refinerías en pequeña escala, pero es mucho más amplio lo que él va a presentar, para que podernos integrar, si hay que integrarse, o tal vez tomar riesgos de manera particular. Espero que les sirva. La realidad es que APRESID tiene una relación muy estrecha con la Embajada de Holanda y agradecemos haber podido traer a Joana que explique sobre las tecnologías para que podrían volcarse en la Argentina y ser un canal tal vez APRESID para que pueda llegar a los productores argentinos la implementación de este tipo de tecnologías. Señoras y señores, me gustaría empezar agradeciendo a APRESID por haberme invitado para poder compartir con ustedes algunos de los resultados que hemos hallado en la Universidad de Wageningen, pero también en mi empresa industrial, en la empresa industrial en la que yo trabajaba. Quizá no se requiere demasiado capital, pero es muy importante empezar muchas cosas y quizá sería interesante para Argentina empezar con la industria química a través de materias primas de la biomasa, pero también procesar cultivos que contengan mucha agua. Y incluso el procesamiento con agua puede ser algo positiva. Todo esto se agrega a la gran agricultura que ya llevan a la práctica. El uso de la biomasa para alimentos, eso está claro para todos ustedes. También la biomasa se utiliza para una serie de aplicaciones no alimentarias como el papel o para algodón o para la construcción. El desafío para las próximas décadas es utilizar la misma biomasa también para sustituir las materias primas de fósiles, de combustibles fósiles que se utilizan para la energía térmica, para los materiales, para la electricidad. Hablamos de bioeconomía. El 30% de todas las materias primas de combustibles fósiles van a ser reemplazadas. Y hablamos de bioeconomía también en el sistema de producción de alimento humano y alimento animal. Hay muchas personas que pueden estar interesadas en la bioeconomía. Es interesante entender por qué nosotros, por qué ustedes podrían estar interesados, porque si le hablamos a otra persona,
quizás puede haber malos entendidos si hablamos desde distintos puntos de vista. Podemos hablar de la escasez del petróleo barato o la seguridad del suministro energético, el cambio climático, por supuesto, es un elemento importante en todo este razonamiento, el desarrollo rural en algunas partes de algunos países. Para la mayoría de los países en desarrollo, esto es importante porque tienen mucha biomasa. Y por supuesto esto tiene que ver con las condiciones geopolíticas que una y otra vez hemos visto en estas últimas décadas. Con respecto a los números de este planteo, para alimento animal y para alimento humano utilizamos aproximadamente 5.000 millones de biomasa seca por año en el mundo. Para las aplicaciones no alimentarias necesitamos aproximadamente 2.000 millones de toneladas, o madera para cocinar, 4.000 toneladas. Y si hablamos de una bioeconomía que tenga un 30% de las materias primas esperadas en el año 2050, si seguimos utilizándolo de la manera ineficiente que lo hacemos ahora, vamos a necesitar además 20.000 millones de toneladas. En Europa, donde siempre en los últimos 30 años hemos tenido una sobreoferta de biomasa y materiales agrícolas, ya no vamos a tener sobreoferta. Hay gente que cree que aún mañana ya tendríamos que tener esas 20.000 millones de toneladas, y entonces tenemos esa duda, esa competencia si tenemos que dedicarlo al alimento animal o al alimento humano. Tenemos que crear reglas para esto, como indico acá. Por supuesto, debemos utilizar nuestras materias primas fósiles de manera mucho más eficiente. Deberíamos aumentar el rinde en nuestros campos, pero además de esto es importante conservar los componentes que necesitamos para mantener la fertilidad del suelo, dejarlos en el suelo. Además, el transporte de todo esto requiere dinero y requiere energía. Tenemos que utilizar de manera eficiente la biomasa. Hoy, por ejemplo, para alimento animal tenemos la biomasa que tiene mucha proteína. También esto da energía a los animales. Hay una serie de componentes que no tienen valor para el alimento animal y hay algunos componentes que incluso son tóxicos, que no nos interesa utilizarlos. Entonces necesitaríamos separar cada uno de estos componentes y evaluarlos de manera independiente. Todos estos componentes tienen que ser considerados por su valor individual. En la próxima media hora, en la próxima hora, lo que les voy a mostrar es que esa estructura, que puede ser macroscópica como de la madera, que se puede construir algo y se puede quemar también, o sea que tenemos un doble beneficio, pero en otra estructura tenemos quizás la estructura molecular es mucho mejor como fuente calórica. Tenemos que reducir el costo de capital para acelerar la innovación y beneficiarnos en la pequeña escala. Siempre hay componentes que se pueden utilizar de esta manera y se pueden transformar en crecimiento. Y mi último punto también es importante, como ya lo dije, reducir el costo de capital para traer nuevos procesos y para cambiar nuestra base de materias primas de combustibles fósiles a biomasa. Necesitamos muchos procesos y estos procesos llegan a recurrir más de 50 millones de dólares. Yo
he visto muchas veces que realmente tiemblan las piernas cuando hay que tomar decisiones para gastar tanto dinero. Por lo tanto, cuanto menos capital requerido, mejor. Y también, cuando tenemos poco capital, podemos pensar en la pequeña escala. En Europa, si consideramos los distintos cultivos que tenemos como cebada, maíz, gramíneas, que son los 5 o 6 cultivos principales, y hay una distribución del rinde en Europa. Los Países Bajos es un país agrícola donde los rindes son bastante altos. Si lográramos el mismo rinde en otros países de Europa, no solo tendríamos la barra roja, que es el rinde real en Europa, tendríamos la parte verde de las barras, que podrían ser destinadas a la economía biológica, y eso representa el 20% del costo de las materias primas que tenemos en la actualidad. Y acá ni estoy incluyendo la tecnología transgénica, porque esta barra verde aumentaría en tamaño. En Europa no nos gusta mucho esa parte, pero es muy importante aumentar la eficiencia en el uso. Todos ustedes, como lo veo en el público, obtienen aproximadamente 2.000 kilocalorías de energía digerible todos los días en sus platos, en su mesa. Y si usted les pregunta cuánta energía se requiere para poder llevar eso a nuestras mesas, es 20 veces más energía. Y la mitad de esas 20 veces más proviene de la biomasa y la otra mitad proviene de origen fósil. Y esa es la cantidad que se requiere. Y si pudiéramos aumentar el rinde del alimento del 5%, como está hoy, al 10%, necesitamos 10 veces más de insumo que de producto. Vamos a obtener la cantidad de energía con la cual pueden funcionar todos los automóviles de Europa. Y esto hablamos otra vez del 20%. Y con mi objetivo de suplantar a los combustibles fósiles en un 30%, quizá estamos yendo por buen camino. Si consideramos la eficiencia de nuestra producción de alimentos, vemos algo similar en la eficiencia del uso de nitrógeno. Esta es la cantidad de productos que obtenemos en nuestros alimentos diarios. La cantidad que está abajo es los alimentos vegetales y la cantidad que está arriba son los alimentos cárnicos. Esto es una pérdida enorme de componentes de nitrógeno, ya sea que se pierden en la atmósfera o en el suelo, y esto genera un efecto de gases de efecto invernadero muy negativo. Por lo tanto, tenemos que ser muy eficientes en el uso de nuestras fuentes de proteínas también. Aquí en esta imagen creo que hubo algún problema con la traducción. Esto tendría que ser un triángulo en cuya parte superior tenemos los productos de alto valor, como los productos farmacéuticos. Y yo lo que digo es, bueno, no tenemos mucho retorno en lo que respecta al cambio climático o a la sustitución de materias primas fósiles. Aquí vemos en la base que hay un gran volumen, pero el valor es muy bajo. Esto es la energía térmica o la energía eléctrica, pero en la parte del medio tenemos una categoría que tiene un alto volumen, pero al mismo tiempo tiene un alto valor también. Los productos que provienen de esta categoría son las proteínas para alimento animal, productos químicos y materiales.
el mensaje que yo les quiero dar es que una vez que establecemos la biorefinería, algunos de los componentes que si podemos hacer que se transformen en estos productos, podemos transformarnos en vehículos económicos, porque si esto no resulta en una buena empresa, en un buen emprendimiento, no nos sirve y no va a ocurrir. Y no vamos a poder darle alto valor. Y si no podemos darle alto valor, vamos a tener que pasar a lo de volumen muy alto, pero valor muy bajo, como es la energía térmica o la energía eléctrica. En realidad, en los Países Bajos, el triángulo está representado como lo vemos en este gráfico de barrios. Este es el volumen del producto y acá tenemos una indicación de los valores. Esto es energía, esto es alimento animal y aquí vemos que algunos productos pueden tener un valor bastante alto, pero el volumen es muy bajo. Estas son las materias primas, estas son las materias primas fósiles. Y estas son las materias primas agrícolas utilizadas actualmente. La biorefinería es, de alguna manera, lo mejor que podemos hacer para ser eficientes en el uso de la biomasa y también a los fines económicos. Como podemos ver acá, aquí tenemos las distintas categorías . Hablemos entonces de la industria alimentaria. Hay muchos actores en esta industria, si bien prestan o ocupan distintos lugares en la cadena de valor, hablan el mismo idioma unos con otros, pero si quieren cooperar con las empresas de energía, ahí ya cambia el idioma en el que hablan y es muy difícil juntarlos y hacérselos entender y tener los mismos objetivos, lo cual se requiere para poder hacer un uso óptimo de la biomasa. Si queremos reemplazar las materias primas fósiles, algo muy bueno es considerar el aspecto económico de los productos fósiles. Aquí vemos las 4 principales categorías, que es la energía térmica, la electricidad, los combustibles para el transporte y los productos químicos. Yo expreso el costo en euros por contenido energético, porque es muy difícil hacerlo en kilogramos para las 2 primeras clases de energía. La electricidad es económica, es barata, porque podemos utilizar, la industria térmica es bastante económica porque se puede utilizar carbón. Para generar electricidad se necesita el doble de insumo que de producto y mucho capital. Para los combustibles utilizados para el transforme se utiliza petróleo, que es más costoso. El capital es moderado, pero para los productos químicos promedios del mundo necesitamos el triple en términos de insumo energético que en producto, en realidad. Y además necesitamos muchísimo capital para empezar desde el petróleo y transformarlo en nafta y en otros productos y retransformarlo. Necesitamos, digamos, mucho costo de producción. Nos damos cuenta que algunos de componentes de la biomasa que podemos aislar a través de la biorefinería tienen todos una estructura química por naturalidad que en la industria química se obtiene, pero a través de muchos pasos. En cambio, a través de una biorefinería se puede obtener rápidamente en unos 2 pasos. Y si uno quema o hace la combustión de esa misma biomasa para electricidad o para combustible, uno destruiría el 90% del valor. Esta es la misma barra para la industria química. Aquí vemos bastante costo en materia prima y mucho costo de capital. Y lo que podemos determinar a través de esto es que la cantidad de costo de capital está íntimamente relacionado a la cantidad de energía que se necesita para lograr el producto a través de toda la cadena de valor.
Aquí vemos que estos productos tienen una baja pérdida térmica, y entonces el capital es menor, pero cuando hay más pérdida térmica o disipación térmica, el capital es mucho más alto. Cuando se reduce el costo de capital, o si cuando podemos reducir la necesidad de capital por el intercambio de calor, en la industria petroquímica siempre empiezan con petróleo. Entonces, digamos, no pueden reducir el costo de capital porque empiezan con esto, no tienen muchas opciones. La única manera de competir con esta industria química a través del petróleo es hacer y construir distintas plantas químicas. Y se transforma, cambia la economía de escala. Pero si de entrada reducimos el costo de capital, vamos a ver que va a haber más espacio económico para la biomasa, para los productos agrícolas y, por supuesto, para la mano de obra, porque la mano de obra es parte del costo agrícola. Y además va a haber más oportunidades para operar en escalas mucho más pequeñas, aún para los productos químicos a granel. Y también seríamos mucho menos dependientes de la infraestructura de plantas químicas grandes, como ocurre en Europa o en Rotterdam, donde tenemos 40 kilómetros de fábricas químicas, o en Singapur, o en Houston, o en Shanghái. Son todas plantas enormes, pero en cambio podríamos tener una planta en Argentina sin pasado químico o sin costo químico y podríamos producir productos químicos. Esto nos muestra simplemente que necesitamos mucho más manos de obra para generar la materia prima, pero esto se va a ver compensado por la reducción del costo de capital. Esto nos lleva a la conclusión que si utilizamos biomasa en la industria química en grande escala, ya dejó de ser esencial para lograr una ventaja competitiva. El uso de la biomasa en la industria química puede crear puestos de trabajo. Para la economía del motor a vapor de escala, esto es esencial, o en realidad para la economía de escala de los motores a vapor esto es esencial. Los motores a vapor hicieron que muchos puestos de trabajo fueran redundantes. Y para mantener estos puestos de trabajo hubiera sido mejor que Karl Marx se preocupara tanto más en la tecnología que en otros aspectos. Este es un ejemplo con epiclorohidrina, que es un producto químico. Hoy, que viene propileno, se obtiene, y cloro obtiene esta reacción. El cloro contiene energía, obtiene la energía de la electricidad la obtiene del carbón. Y toda la energía que está en el cloro se disipa durante esta reacción y requiere mucho capital. Y el cloro es muy corrosivo, así que el capital es bastante costoso. Si comienzan con glicerol, que es un subproducto de la industria del biodiesel, los 3 carbonos que tienen aquí por aquí ya tienen un grupo alcohol en este caso, y es bastante fácil convertir esto en el mismo producto final. Mientras este producto cuesta alrededor de 1.500 euros por tonelada en el mercado mundial, y glicerol va a costar, digamos, 300 a 400 euros, va a haber un margen de ganancia muy importante de 40 a 50%, que es único en la industria química. En mi grupo de Wageningen trabajamos con los aminoácidos, con 20 diferentes, y cada aminoácido ya tiene su funcionalidad. Los grupos químicos los pueden ver aquí. Y logramos producir por lo menos estos 4 distintos productos químicos. Y les voy a mostrar la linda fórmula química a partir de esta reacción. No es que esta noche les voy a tomar una prueba, pero lo más importante es que vean la diferencia en complejidad. Este es el nuevo proceso que hemos diseñado con ácido glutámico.
con un paso enzimático llegamos a este paso intermedio y este es el producto final del solvente. Pero también lo podemos obtener a través de la vía convencional petroquímica. Comenzamos con gas natural y en 8 pasos logramos el mismo producto. 8 pasos significa 8 veces equipo, 8 veces que haya pérdidas de proceso, lo que lo convierte en algo mucho más complejo y menos eficiente en cuanto al uso de materia prima. Y por cierto, se necesita mucho producto químico que no es necesario en el primer caso. Esto muestra una importante planta de etanol como la que tenemos en Rotterdam, que produce alrededor de 400 kilotoneladas de alcohol, que vale 2.500 euros por tonelada, y tiene un subproducto que se llama DDGS, que es el grano de destilería, que se vende a la industria de alimento animal. Y el valor de esto es de menos de 50 millones de euros. 10% de este grano de destilería, la cantidad es igual que el producto principal, como pueden ver aquí, es ácido diglutámico, y ese ácido, si lo convertimos en el solvente que les acabo de mostrar, apenas un 10% de este subproducto ya tiene un valor mayor que el del 100%, ya que este grano de destilería también contiene muchos componentes adversos para el alimento animal, como por ejemplo componentes tóxicos como potasio y fosfato, que no queremos, por cierto, en el alimento animal, por cierto, menos en zonas superpobladas en los Países Bajos. Una vez que lo tenemos en la planta, lo podemos mejorar, y les voy a mostrar algún otro ejemplo más adelante. Una manera totalmente diferente de sustituir la materia prima fósil no es exactamente a través del mismo producto químico, sino algo que tenga una función similar a ese producto químico. Algunos de ustedes reconocerán poliestireno, por ejemplo. Bueno, esto no es poliestireno. Esto es ácido poliláctico producido a partir del azúcar fermentada a ácido láctico y polimerizada, y luego ha sido sometida a un proceso similar como el de poliestireno para obtener algo parecido a esto, que se utilizó para aislar el alimento en los Países Bajos o para aislar, por ejemplo, casas. Y tiene menos 30 o menos, cuando hace menos 30 grados, como en Alaska. Esto lo produce una empresa holandesa actualmente y funciona muy bien como aislamiento. Esto es bastante complicado, no voy a entrar en detalle, simplemente quiero mostrarles el mapa de Rotterdam por aquí, el sitio petroquímico de Rotterdam. 400 millones de crudo que entra cada año en los Países Bajos, y después de refinarlo y separarlo, obtenemos, por ejemplo, diésel o nafta, pero otra fracción, la nafta, se producen a partir de la nafta todos los productos químicos. En un solo paso se puede producir acetyleno o propileno, oxileno. En 2 pasos se puede obtener más oxidación, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos bloques representa a una planta que cuesta hasta 500 millones de euros o 1.000 millones de euros o lo que fuere. Y el color que está explicado en la llave, cuanto más amarillo, es más Shell, pero también hay otras empresas en Rotterdam. Pero el mensaje que quiero transmitir aquí es que se comienza a partir de materiales que tienen un alto contenido de energía, y más abajo van en dirección a moléculas que tienen un contenido de energía más bajo. Y si quieren utilizar biomasa para reemplazar materia prima fósil, el mensaje es que lo mejor es evitar la necesidad de costo de capital para el intercambio de calor y comenzar a partir de una molécula de biomasa, por ejemplo, azúcar. Si quieren hacer algo que esté más o menos en esta línea, si quieren hacer algo en esta otra línea, es mejor utilizar ácido cítrico. Si quieren hacer algo más arriba, es mejor utilizar
un aceite, por ejemplo, y si lo hacen, se requiere muy poco producto químico para el intercambio de calor y se puede gastar más en materia prima agrícola, que incluye la mano de obra. Y por cierto, esto podría resultar beneficioso para el clima, para la población. Aquí vemos que si uno sigue ese esquema, también se necesita mucho menos materia prima en comparación con este caso, con este otro. En primer lugar, la gente comienza produciendo etileno, como lo hacen en Brasil actualmente. Se comienza a partir del azúcar, se pasa a etanol y luego a acileno, y no se beneficia de la ventaja que dije, porque primero hay que ir colina arriba, se necesita mucho capital, intercambio de calor, y luego se vuelve a bajar. Y esto no es lo que hacemos. Y esto también se refleja en este caso. Esta sería la mejor estrategia si la comparamos con lo que acabo de decir. Mucha gente cree en el etanol de segunda generación. Y yo diría que no en todos los casos se puede. Puede ocurrir, por ejemplo, en el medio oeste de Estados Unidos, porque tienen mucho material de residuo a partir del maíz. También podría ocurrir en la Argentina a partir del rastrojo de la soja, o por lo menos la parte fácilmente digerible de esos tallos, porque ahora pasan rápidamente a la atmósfera en 4 o 5 meses. Pero el problema es mayor si uno quiere hacerlo en Europa. Yo no veo en muchos lugares donde se puede convertir el rastrojo en algo que se llame como pretratado y que cuesta mucho dinero. Y luego tiene que pasar por otro tratamiento enzimático para producir alcohol, pero alcohol es un combustible de transporte que no tiene mucho valor. Sería mucho mejor producir algo con un valor mucho más alto, un producto químico, por ejemplo. Si nos fijamos en materiales agrícolas o residuos agrícolas antiguos, los podemos agrupar en 5 categorías, porque yo los categorizo según su contenido proteico. Este tiene 0%, que es el rastrojo de trigo que les acabo de mostrar. Y yo diría, no lo toquen, porque hay que gastar mucho dinero, energía, hay que hacer un pretratamiento y se obtiene algo que no tiene demasiado valor. La soja, por otro lado, harina de soja, diría yo, ya tiene un 50% de proteína, que es un valor bastante alto y es muy difícil aumentar el valor. Si uno comienza con harina de soja del 40%, sería otra historia. Entonces se acerca bastante a mi ejemplo aquí, donde tenemos, por ejemplo, esta harina de colza de 35% que basta para alimentar a los cerdos, o la categoría de 50% que es apenas suficiente para alimentar al ganado, y el grupo del 5% que más o menos es de muy poco valor y demasiado costoso para lograr el transporte. Pero el mensaje en este caso es, primero saquen la proteína, ya obtendrán mucho valor allí y vean lo que pueden hacer con los demás componentes. Nosotros nos requirió una empresa de electricidad en los Países Bajos. Dijeron, la electricidad ahora se produce a partir del carbón y el carbón cuesta 45 euros por tonelada de equivalencia de biomasa, que es esta línea punteada. Si nos fijamos en la ruta de Canadá, de donde importamos, el precio es el doble. El rastrojo en el campo es barato, pero si lo juntamos es más caro. Y si uno elimina los elementos que no quiere, el costo es aún mayor. Así que nosotros dijimos, ¿por qué no utilizar, por ejemplo, harina de colza? Acá no está bien traducido aparentemente. Harina de colza, se hace la biorefinería y se agrega aún más costo en este caso. Pero si uno lo desglosa, verán por qué.
Esto es proteína, por ejemplo, y esa proteína por kilogramo de proteína se obtiene un valor mucho más alto como proteína que en esta materia prima, porque en esta materia prima hay otros componentes, como yo dije, potasio o fosfato o algún otro componente tóxico, y esto es pura proteína, de modo que su valor es mucho mayor. Y en los otros componentes, por ejemplo, la celulosa y hemicelulosa, puede ser convertida en ácido láctico, puede ser utilizado para hacer ácido poliláctico o bien para reemplazar la materia o el almidón en el feedlot animal, o también se pueden obtener aminoácidos que se puede utilizar para hacer productos químicos o para alimento animal. Además, se obtiene el potasio y el fosfato, así que se puede reciclar los minerales para devolverlos al campo. Y por cierto, hay ciertos residuos como lignina que se puede quemar para obtener electricidad a un costo como el del carbón. Aquí tenemos un ejemplo de una materia prima seca que para poder ser procesada hay que agregarle agua. Uno puede darse ese lujo porque todos los productos que se obtienen a partir de eso darán más ingresos que el costo. Se puede reciclar los minerales porque este proceso es razonablemente pequeño. Podemos ver aquí en este cuadro el proceso que ya les mostré de 40.000 toneladas, equivalente a 15 a 20.000 hectáreas de soja o de colza o de semilla de girasol. El costo de inversión es solo de 20 millones de euros y las cifras económicas son quizás hasta mejores que en la fábrica de etanol de segunda generación que se construyó el año pasado en Estados Unidos, que requiere 300 millones de euros para comenzar esa unidad. Y en Rotterdam hay una planta de biodiesel a partir de aceite vegetal que costó alrededor de 800 millones de euros para hacerla funcionar porque se requiere una economía de escala. Nuestra fuente de biomasa es el azúcar y creo que podría ser muy atractiva el azúcar también en la Argentina. En los Países Bajos acabamos de hacer un estudio, o obtener un estudio de Deloitte, y en el noroeste de Europa, como en los Países Bajos, debido a excelentes condiciones agrícolas, el costo del azúcar no debería ser mayor que el costo del azúcar en los dos principales países que producen azúcar, Tailandia y Brasil. El azúcar puede ser utilizado para los propósitos de fermentación. Una vez más, siguiendo los principios de intercambio de calor, o de hecho previniendo el intercambio de calor, no es utilizar la fermentación tradicional, donde por lo general se utiliza mucho oxígeno y un fermentador, sino hacerlo bajo condiciones anaeróbicas, porque al hacer esto el contenido de energía del producto final es casi el mismo que el contenido de energía del material de inicio, es decir, que no es necesario demasiado intercambio de calor, es decir, bajo costo de capital y además alto rinde sobre el materia prima. Ahora tenemos 5 proyectos, a veces totalmente pagados por la industria, para hacer esto. Por cierto, hay buenos ejemplos del pasado, de la naturaleza, y estamos mimetizando la producción de etanol. Es un proceso anaeróbico con un muy alto rinde, por lo menos de energía. Lactato, su producción tiene un rinde muy alto y es anaeróbico. Acetona, butanol, también un proceso anaeróbico con alto rinde de energía. Pero los procesos aeróbicos como aminoácidos y ácido glutámico con un rinde muy bajo, también ácido itacónico, mientras aquí a 30 o 40 años de investigación y desarrollo es lo que se ha requerido en estos casos.
Esto parece complicado, pero pueden ver 40 distintos productos químicos. En esta línea verán el costo de capital de estas materias primas y aquí el costo variable de la materia prima. La diagonal es la suma de esto más esto, que define el costo total del producto químico. Y si uno produce productos químicos de manera aeróbica a partir del azúcar, como les conté, estaríamos en esta línea. Y pueden ver que solamente pocos productos químicos a granel ahora producidos a partir del petróleo son más costosos que esta línea roja. Y todos estos que son más baratos, bueno, no tenemos ninguna posibilidad económica por lo menos. Y si lo obtenemos a partir de celulosa de lignina, bueno, estaría en esta línea roja que es un poco más costosa. Si para el proceso anaeróbico el costo sería 700 euros, según el costo requerido para purificar la proteína, no para hacerla por fermentación. Y aquí vemos que una gran cantidad de los productos químicos a granel ahora se pueden producir a partir del azúcar. Y también esto se puede hacer en la Argentina a partir de la caña de azúcar o también de la remolacha. Hace unos años yo diseñé este esquema para Brasil. Espero que lo puedan leer, pero ven que hay 44 millones de hectáreas de soja, digamos 4 por 6 kilómetros. Y se obtienen algunos productos como proteína, como aceite, hasta biodiesel. Y las cifras están indicadas en pantalla y, por supuesto, también los ingresos. Pero mi mensaje en este caso es que si solamente un cuarto de la soja o de la tierra dedicada a la soja estuviese utilizada para la refinería de gramíneas, la cantidad de producto a obtener para alimento animal, para producir aceite y otro tipo de subproductos en una economía basada en la biología, se puede hacer. Y si además de esto otro cuarto se coloca en la caña de azúcar, se puede producir los productos químicos que acabo de mencionar y también aumentar la cantidad de ingresos 4 veces en esa misma región. Y por cierto, la fertilidad del suelo va a aumentar porque hay rotación. Y bueno, quizás no puede hacerse de la misma manera que diseñé para Brasil, pero hay distintas maneras de hacerlo. Aquí quizás reconozcan una papa. Yo trabajé para la industria del almidón de papa para lograr una ventaja competitiva, que fue que teníamos que competir con almidón producido a partir del maíz o del trigo. Y aquí ven la diferencia. Mientras que la cantidad de almidón es la misma, más o menos por hectárea, y los subproductos también son los mismos, más o menos por hectárea, la cantidad de agua en la papa es 20 veces más que en el caso del maíz. Y esto provoca un gran problema para la industria del almidón de papa. No podemos producir todo el año porque la papa no puede almacenar todo esto durante un año. El costo de transporte es mucho mayor, 5 veces más que el peso seco. Pero si utilizan modificación genética, por ejemplo, para aumentar la cantidad de lisina y otros aminoácidos muy deseables en el alimento animal, entonces uno se beneficia de toda esta agua, porque es posible acumular esa lisina hasta cierta concentración, y la concentración aquí es la misma que la concentración del agua en maíz. Significa que la cantidad absoluta por hectárea será mucho mayor. Aquí ven los números. Esto es el peso seco del total.
cultivos, ven la cantidad de lisina en maíz, alrededor de 27 kilos por hectárea, pero en la papa, esto lo hizo Monsanto, en maíz hace unos años, y en papa es alrededor de 700 kilos. Trabajo que nosotros hicimos en Wageningen. Y el valor, por cierto, del almidón está por aquí, pero se obtiene mucho más aumento debido a la lisina. Y muy recientemente, mis colegas en Wageningen tuvieron éxito no solamente para producir lisina, sino también para producir ácido itacónico, que es un producto químico que puede reemplazar la materia prima fósil. Esto tampoco está demasiado bien traducido, pero el costo por fermentación a través del proceso aeróbico de lisina, por ejemplo, está a esta altura. Y la cantidad de energía requerida es más o menos esta. Y ya les mostré 3 distintas maneras o alternativas que cuestan prácticamente la mitad para producir esto y casi la mitad de energía requerida. Y esta es la fermentación anaeróbica, que es una síntesis en plantas, y esta es la biorefinería de la lisina, que es uno de los componentes que se puede utilizar para producir proteína, etc. Y la última parte de mi presentación estará dedicada a biorefinerías a pequeña escala en el dominio agrícola. En los Países Bajos, les quiero mostrar la cadena de valor típica de la remolacha azucarera. Vemos que está la planta de procesamiento conectada al lado del campo. Se transporta el producto por Lloyd a una gran práctica por camión. Esta es la razón por la cual mi empresa fermentadora de antes le gustaba mucho esto, porque trabajaba mucho todos los minerales de 50.000 hectáreas que estaban concentradas en esta planta. Esto había que volcarlo todo al Mar Norte antes de la década del 70. Ahora tenemos que construir una planta de tratamientos de agua y eso lo hicimos. Esto funcionó muy bien para los compuestos orgánicos, pero no para el potasio. Y tuvimos que concentrarlo, comprar un separador, mucho capital, mucha energía y luego la logística para volver a traer el equivalente de 50.000 hectáreas de potasio a nuestros campos. Y esto, bueno, es un esfuerzo logístico importante. Si con una biorefinería muy cerca del campo y reciclar el 70% del agua, incluidos la mayor parte de los minerales, entonces el costo de transporte va a ser mucho menor porque no hace falta transportar tantas toneladas de agua para el procesamiento del azúcar. Si ustedes tienen suficiente inteligencia y son capaces de hacer un producto intermedio acá que se puede almacenar durante todo el año con tecnología simple, se puede superar la mayor parte. Y esta planta opera solamente 4 veces al año y la otra el año entero. No necesitamos hacer una concentración del potasio como acá para volver a llevarlo al campo, sino que solamente estamos pensando en 500 hectáreas, lo estamos haciendo de manera mucho más concentrados. Y este es el equipo que hemos desarrollado para hacer azúcar cristalina a través de azúcar de remolacha. No hacemos la carbonización, utilizamos una tecnología de cristalización novedosa y lo podemos hacer funcionar en condiciones
operativas. Esto es una refinería para el almidón de mandioca. Esto lo comenzamos hace unos 10 años. Aquí podemos ver el contenedor de semillas. Podemos ver cómo funciona como parte del proceso. En este momento tenemos 15 plantas de este tipo funcionando en África. En lo que respecta a mandioca, yo diría que a pequeña escala tiene ciertas ventajas. Una ventaja, por supuesto, es que si traemos las raíces a la fábrica para ser procesadas, no pueden quedar almacenadas más de 24 horas porque el almidón no sería de primera calidad. El productor no tiene mucha posibilidad de negociación y entonces acepta precios muy bajos. Si nosotros le llevamos la fábrica al campo, él puede decidir cómo procesarlo, a quién le quiere vender las materias primas. La pequeña escala entonces tiene mucha más ventaja porque los minerales pueden reciclarse mucho más fácil y además habría mucho más cuidado para hacer las cosas en campo que no se pueden hacer de manera mecanizada. Por razones de tiempo voy a saltear estas diapositivas. Después pasamos a la biorefinería de gramíneas. En los Países Bajos, las gramíneas tienen un costo de 60 euros por toneladas en peso, en sustancia seca. Hay que separar cada uno de estos componentes y si lo podemos separar, justamente el valor sería de 700 euros. Por supuesto, es necesario invertir en un proceso, en costo de mano de obra, de energía, etcétera. Pero por ahora tenemos un proceso que es móvil, en contenedores que pueden producir productos para alimento balanceado de pollos, de ganado, y también se pueden utilizar, generar distintos productos. Cuando vemos el aspecto económico de la pequeña escala, esto aproximadamente corresponde a 500 hectáreas. Por supuesto que esto va aumentando en la medida que aumenta la superficie. El costo del pasto es 60 euros por toneladas y el costo del proceso es 120 euros. El costo, la proteína es 120% del peso seco. Hay que aislarlo. Tenemos que pensar en $120 por tonelada, pero esto no es suficiente para cubrir el costo de la materia prima y del proceso. Pero el otro 80%, que es lo que contiene la fibra y el componente en jugos, no tenía tanto valor en el pasado porque teníamos una sobreoferta de materias primas. Ahora tenemos más escasez, entonces este producto colateral genera algún ingreso y el ingreso total es superior al costo. Entonces la expectativa es introducir este año una planta comercial de pequeña escala para la refinación de granismas. Cada vez vamos ganando más experiencia y entonces podemos pasar a refinerías más complicadas de 8 productos, es lo que pensamos introducir. Por supuesto, el costo va a ser mayor, pero los márgenes también van a ser mayores. Esto es una pequeña fábrica que estamos construyendo ahora en Uganda. En 2 meses será entregada a Uganda. Esto procesa las gramíneas en Uganda en 20 hectáreas, que es ridículamente pequeño en realidad, pero esto
puede hacerse, y en Uganda no hay otra posibilidad porque no tienen tierras agrícolas de 1000 hectáreas o de esos tamaños. Así que esto es un buen comienzo, y una vez que funcione, esto podrá redundar en beneficio no solo del alimento animal, sino de alimentos humanos. El último ejemplo es con maíz. En Europa, en algunos países de Europa, el maíz se utiliza para hacer el biogás, y el biogás se utiliza para hacer electricidad, para generar electricidad. Esto es una buena manera de utilizar la biomasa. Si nosotros separamos los tallos del maíz de los granos, el grano constituye una fuente para hacer aceite de maíz o proteína, pero también para hacer etanol. Y en este caso hacemos un 60% de etanol porque es ventajoso en pequeña escala. Estamos hablando de poca superficie. El residuo que no podemos, con el cual no podemos hacer producto, vuelve a la biomasa, al biogás, perdón. Y en la central de energía se puede hacer una destilación, y la destilación es muy simple si vamos a hacer un 60% de etanol. Acá tenemos un costo y un costo de capital que no es mucho más alto que las grandes plantas de etanol en Estados Unidos, que operan a volúmenes de 200 veces mayor. Esto es una planta, y acá vemos antes del almacenaje, después del almacenaje, vemos que los tallos van para la producción de biogás, y vemos el proceso de separación. Yo les quiero dar el mensaje que ustedes solo se tienen que concentrar en productos de alto valor. No solo en productos de alto valor, porque el bajo valor también es importante por la biomasa que existe para generar biogás, y el biogás sirve para generar electricidad. Lo primero que tienen que hacer es cumplir con este paso y luego seguir con el paso siguiente. De la misma manera, cuando empiezan con la biorefinería de gramíneas, empezar con 3 productos y después ir aumentando la cantidad de productos. Para concluir la biorefinería para alimento animal, materiales y productos químicos, van a crear buenos ingresos para la agricultura, y además nos permite competir con la generación de carbón y gas natural y petróleo. El procesamiento de pequeña escala reduce el capital y los costos de energía y transporte, y también van a generar fuentes de trabajo. La biorefinería no será fácil, como ya les dije, porque es muy importante trabajar en colaboración, y recién ahora estamos aprendiendo a hacerlo. Muchas gracias por su atención. Le agradecemos a Johan Sanders por su disertación. Estamos ya con unos minutos pasados de tiempo, pero vamos a tratar de hacer alguna pregunta que Germán Di Vela va a moderar. Hola, ¿se escucha? Sí. No, yo voy a arrancar haciéndole una consulta de si tienen medido cuál es la escala mínima de este tipo de plantas, si están pensando en asociación de productores o productores individuales, y cuál es la cantidad en cuánto se duplica el pago de impuestos cuando uno empieza a verticalizar en la producción. No sé si se entiende la pregunta. The first part. Sí, entendí la primera parte y después voy a ir a la segunda parte. Como ustedes saben, el tamaño de la planta puede ser como ustedes quieran, lo que sea bueno. Por ejemplo, en nuestro caso, en Europa, en los Países Bajos, lo bueno es que puedan cooperar distintos productores. Si con 10 productores esto se puede hacer fácilmente. Otro punto es la cooperación, no solo con productores que tienen la tierra, pero
también con productores que tengan ganado, que tengan los animales. Como dijimos, antes teníamos planteos mixtos y ahora tenemos campos que se especializan cada uno en lo suyo. Con respecto a los impuestos, quizá eso sea un problema muy argentino. Yo diría que en la medida en que no se exporte, mientras no se exporte, yo no conozco todo cómo es el sistema argentino, pero si ustedes producen productos que tienen un valor más alto que el producto agrícola, por ejemplo, productos para hacer carne porcina o carne vacuna o generar huevos, pero si además generan otros productos que, por ejemplo, productos químicos que pueden producirse de a 10.000 toneladas, por ejemplo, y eso se puede exportar. Y también podemos generar productos que tienen un costo bajo de transporte, pero que tienen alto valor. Y mientras ustedes puedan exportar estos productos que por ahora los están importando a la Argentina, probablemente no van a tener problemas, no van a tener consecuencias a nivel impositivo. Por ejemplo, las retenciones. No sé si respondí a su pregunta. No sé si hay preguntas, no veo. ¿Los chicos tienen? Ah, no la veía, perdón. ¿Cómo sugiere que nos organicemos en Argentina los productores agrícolas para crear una plataforma tecnológica que asista a los emprendimientos de pequeñas biorefinerías? Yeah. Well, I think yo creo que hay que empezar con algunos cultivos, como por ejemplo con gramíneas, que también hay abundancia. Acá vine en auto de Buenos Aires a Rosario y vi muchas gramíneas. Creo que en este trayecto que vi todo lo que hay en los Países Bajos. Se puede empezar con 3 productos en una biorefinería, se puede hacer con 500 hectáreas o un solo productor en Argentina, porque tienen campos más grandes que los que tenemos en Europa. ¿Cuál sería el costo de inversión? Bueno, si ustedes quieren trabajar sobre 500 hectáreas, se podría pensar en 1 millón de euros en equipos, pero bueno, se trabaja con 3 productos. Si ustedes quieren hacer algo más grande, por ejemplo, 2.000 hectáreas, 4.000, 5.000 hectáreas, se puede convocar a distintos productores para que empiecen con el emprendimiento. En una economía de escala, por supuesto, se paga mucho más, pero si estamos pensando en gramíneas, por supuesto, el costo bajaría mucho y el margen sería mayor. Si ustedes pueden empezar en una pequeña escala y aún esa pequeña escala sigue siendo comercial, bueno, el riesgo es mínimo y entonces se puede decidir a combinarse con otros productores o construir una refinería más grande. Los productos que uno obtiene de la biorefinería son productos. Si, por ejemplo, no hace falta secarlos, se pueden ahorrar costos, por supuesto. Ahora, sí hace falta secarlo. Si no se seca, la proteína se va a entrar más en estado, pero también se pueden generar fibras que se almacenan durante todo el año, pero también se puede aprovechar estos productos para darle alimento al ganado. Pero bueno, si nosotros empezamos con esta unidad de gramíneas en Uganda a fin de este año con solo 20 hectáreas, a mí se me ocurre que eso sería posible en cualquier otra parte del mundo. Pero
Dice, ¿los ejemplos mostrados existen solo a nivel de prueba o existen comercialmente? En este momento, todos estos proyectos están en la etapa piloto, en la etapa laboratorio. La unidad de gramíneas, como ya les dije, está al borde de la comercialización. El año que viene ya estará disponible comercialmente. Yo les mostré algunos ejemplos de productos químicos. Les hablé de desarrollos propios que están en etapa de laboratorio, pero también les hablé de otros proyectos. Uno que desarrolla una empresa belga que ya es una fábrica comercial, y creo que tienen 3 fábricas, y creo Solvay, y creo que van a construir la 4ª en Argentina. Este proceso puede hacerse para muchos otros productos químicos. Hay una empresa en Estados Unidos, DuPont, que también tiene una fábrica que transforma el almidón en propanodiol. También hay otros ejemplos a escala comercial, no solo que han venido funcionando por un año, sino algunos que ya vienen funcionando desde hace 5 años y ya tienen una planta comercial. Si ustedes desean empezar, repito, tienen que convocar a gente que tenga el conocimiento, que tenga tierra, y habría que convocar a gente que tenga los fondos para poder hacer la inversión, y de esta manera ustedes podrían construir su propia industria química o industria de materias primas o de cualquier otro tipo de materiales, plásticos, etcétera, lo que fuera, para poder darle a las proteínas un valor mucho más alto del que tienen ahora. Presid, muchas gracias. Con este aplauso entonces despedimos a Johan Sanders y a Germán Di Vela. Damos por finalizada esta actividad.